Hola, ¿qué tal? Esto es JF Proyecto Patrístico, mi nombre es Juan Felipe Restrepo y soy sacerdote de la Unión Lumen Day. Queridos hermanos en nuestro Señor Jesucristo y en María Santísima, hemos creado estos encuentros, estos espacios para que escuchemos las enseñanzas de los padres de la Iglesia, estos maestros de la fe, estos testigos privilegiados de la tradición. Y ahora bien, vamos a preguntarnos por qué es importante acercarnos a las enseñanzas de los padres de la Iglesia. La respuesta es muy sencilla. Nosotros como Iglesia, como esposa de Jesucristo, hemos recibido esta enseñanza de nuestra Madre la Iglesia, que es la siguiente. La Iglesia nos propone que el Padre Eterno, por supuesto la Iglesia apoyándose en la tradición, en las Escrituras y en los padres de la Iglesia, la misma Iglesia nos enseña que el Padre Eterno tiene un designio salvífico en Cristo Jesús. Es decir, el Padre nos invita a nosotros a centrar nuestra mirada en Cristo Jesús. Recordemos, por ejemplo, el pasaje del bautismo en el Jordán. Recordemos también la escena de la transfiguración de Jesucristo nuestro Señor. Allí escuchamos al Padre que nos dice: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Escuchadlo. Pues muy bien, queridos míos, aquí estamos ante lo que la Iglesia denomina cristocentrismo. Repito, el Padre Eterno tiene un designio salvífico en Cristo Jesús. Él quiere que centremos nuestra atención, la mirada de nuestros ojos y de nuestro corazón en Cristo Jesús. Recordemos también pasajes del Evangelio de las Escrituras como el siguiente: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios vivo y verdadero, y a quien tú has enviado, Jesucristo. Ahí está la vida eterna. O esta otra, también de Jesucristo: yo soy la vid, vosotros los sarmientos, sin mí no podéis hacer nada. O esta otra: el que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Ahora también podemos leer unos versículos de la carta de San Pablo a los Efesios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos, con toda clase de bendiciones en Cristo. Él nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos e intachables ante Él por el amor. Él nos ha destinado por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, a ser sus hijos. Pues entonces ya lo tenemos claro, queridos míos. Es importante fijar nuestra atención, nuestra mirada en Cristo Jesús. Ahora bien, para acercarnos nosotros al misterio de Cristo Jesús, hemos de acercarnos a fuentes fiables, fidedignas, garantizadas por el Espíritu Santo. ¿Cuáles son estas fuentes, queridos míos? Ahora mismo te voy a ofrecer 5 fuentes. No repares en el orden. Puede ser que alguien considere que son más fuentes, o que hay más fuentes, o que hay una de ellas que sobra. Pero bien, como esto es una reflexión modesta, una reflexión sencilla, humilde sobre los padres de la Iglesia, pues te propongo estas 5 fuentes. Repito, para acercarnos al misterio de Cristo Jesús, hemos de aprovecharnos del magisterio de la Iglesia, que sería la primera fuente. Hemos tenido hasta el día de hoy 266 papas, 266 sumos pontífices, sucesores de Pedro, pues acudamos a sus enseñanzas. También en el magisterio de la Iglesia encontramos los 22 concilios ecuménicos que se han celebrado, especialmente los 8 primeros. También hemos de acudir al catecismo de la Iglesia Católica, y de esta manera vivimos ese cristocentrismo, pero nos acercamos por el camino que es, por el camino del magisterio de la Iglesia. Bebemos de una fuente saludable. Segunda fuente, los padres de la Iglesia, que es en que nosotros nos vamos a centrar en estos encuentros, en estas reflexiones. Vamos a beber de esa fuente patrística, a ver qué nos enseñan los padres de la Iglesia sobre el misterio de Cristo Jesús, sobre el misterio de su encarnación, sobre sus palabras, los milagros que realizó, sobre su presencia eucarística. Nos vamos a centrar especialmente en estos encuentros, en estas reflexiones, en el misterio de la Eucaristía, fuente y culmen de toda la vida de la Iglesia. Tercera fuente, queridos hermanos, las Sagradas Escrituras. ¿Cómo no? ¿Cómo va a faltar la palabra de Dios como fuente saludable, límpida, para tener ese encuentro con el Hijo de Dios, con el Verbo encarnado?
Cuarta fuente, la liturgia, queridos míos. En la liturgia tenemos ese encuentro directo, tenemos contacto físico con Cristo Jesús mediante los sacramentos, el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, sacramento de iniciación cristiana, y también, por supuesto, mediante los otros sacramentos. ¿Qué otra fuente os puedo ofrecer? Tenemos grandes autores en la Iglesia Católica, grandes teólogos, como es el caso de Benedicto XVI. Benedicto XVI también es sumo pontífice, pero también es un gran teólogo. También otros grandes autores de mucha relevancia como von Balthasar o Henri de Libat. Pues estas son las 5 fuentes que te ofrezco para acercarte al misterio de Cristo Jesús. Ahora bien, nosotros nos vamos a acercar especialmente a esta segunda fuente, a la fuente de los padres de la Iglesia. Y repito, vamos a centrarnos en el misterio de la Eucaristía. Entonces es importante, recordemos que mediante el estudio, la escucha de los padres de la Iglesia, vamos a tener un contacto más íntimo, más privado, más cercano con Jesucristo nuestro Señor. Contemplaremos el misterio de su encarnación, sus palabras, sus milagros, sus exorcismos, la fundación de la Iglesia, su sacrificio en la cruz, su sacerdocio y, cómo no, la institución del sacramento de la Eucaristía, que repito, que es en el sacramento en el cual más nos vamos a centrar. Pues bien, queridos míos, esto es JF Proyecto Patrístico y ya hoy hemos dado respuesta a una primera pregunta. ¿Por qué hemos abierto estos espacios, estos encuentros para la reflexión y escucha sobre los padres de la Iglesia? ¿Por qué? Porque de esta manera nos acercamos más y mejor al misterio de Cristo Jesús, que es aquel en quien el Padre quiere que nosotros fijemos nuestra atención y nos unamos a Él mediante los sacramentos, especialmente mediante el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Pues bien, esto es JF Proyecto Patrístico. Hasta la próxima.